Muy buenos días, estudiantes maestrantes. Se está cargando la presentación. Entonces tenemos el día de hoy en nuestra cuarta clase. Hoy vamos a ver mucho lo que dice el código, la constitución y pues vamos a basarnos en eso. Me parece que ya pueden visualizar la presentación. Bueno, entonces tenemos disposiciones generales que tiene nuestro código de trabajo. Que el estudiante conozca el contenido de las disposiciones generales del Código de Trabajo y vamos a ver una cuestión muy importante. ¿Qué pasa con esos menores de edad dentro de nuestro Código de Trabajo? Lo vamos a tratar de vislumbrar desde diferentes normativas legales para darnos cuenta que nuestro derecho laboral, pues como lo vimos la semana pasada, es una rama del derecho que pues no necesita en ningún momento estar solo, ¿verdad? Necesita esa vinculación con las ramas del derecho para poder llevar a cabo su finalidad. Entonces vamos a ir viendo que lo primero de nuestro código de trabajo, que lo hemos visto y se los he repetido varias veces, que nuestro código de trabajo dentro de los considerandos, pues sí tiene los principios fundamentales del derecho laboral, cuestiones que otras leyes no lo van a tener de esa manera, ¿sí? Entonces tenemos acá los considerandos como tal. Entonces, eh, vamos a ver. Tenemos acá, entonces, que le voy a ir diciendo lo que usted va a ir subrayando para que usted pueda tener el apoyo respectivo dentro de su código. Entonces, en el primero, dice considerando 1, 2, 3, el considerando número 4. Dice, las características ideológicas del derecho de trabajo y, en consecuencia, también las del Código de Trabajo, por ser esta una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. Entonces, inciso número A. Este inciso, como lo pueden visualizar en las diapositivas, dice, el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Yo le pido que por favor ahí pueda agregar que es inversión de la carga de la prueba donde dice la palabra derecho tutelar, ¿sí? Porque esto, pues, es importante dentro del derecho laboral. Al final es una de las cuestiones que va a tener la persona que quiere probar algo dentro del derecho laboral. Y que ahí también le haga una anotación que esto tiene relación con el artículo 30 de nuestro Código de Trabajo. El artículo 30 habla sobre la plena prueba del contrato escrito. Nosotros a este artículo 30, vinculado con el inciso A, le llamamos la inversión de la carga de la prueba, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos dentro del derecho laboral, pues por supuesto, es que a través de este principio tutelar, pues se evite en todo momento la desigualdad, ¿sí? Se supone que tanto el patrono como el trabajador van a ir ante igualdad de condiciones a la hora de ir a un proceso. Luego dice inciso B. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables, por favor subraye esa palabra, únicamente para este, y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Ahí, por favor, a ese inciso B, nosotros le tenemos marcado que son esos derechos que van a ser irrenunciables y que lo tiene como primer punto definitivamente que
el enumerando número B de los considerandos del Código de Trabajo. Entonces, por favor, le pido que haga esa anotación en su código. Posteriormente vamos al inciso C. Le pido a cualquiera de los maestrantes que quiera participar, habilite su micrófono. Si tiene su código, lo lee el código y si no, pues lo puede leer del considerando. El inciso C, por favor. Buenas tardes, licenciada. Marvin Chávez le saluda. Buenas tardes. Voy a leer el inciso C. Por favor. Muy bien. Inciso C. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a la presentación mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad. Propio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social. Tiene apagado su micrófono. Gracias. Aquí, ¿qué es lo que va a subrayar? En este va a subrayar que es un derecho necesario e imperativo porque viene a ser uno de los principios y características que tiene nuestro pues, derecho laboral. Posteriormente vamos al siguiente, gracias maestrante, inciso D. El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo, esto ya lo vimos anteriormente, entonces solamente va a subrayar, ahí no le hacemos ninguna anotación. La siguiente es el inciso E. El derecho de trabajo es una rama del derecho público. Ya lo vimos que es la naturaleza de nuestro derecho de trabajo, entonces le colocamos ahí que es la naturaleza. Por lo que ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo que viene a responder a la naturaleza jurídica de nuestro derecho laboral. Siguiente, inciso F. El derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyan la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos y porque el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva literal libertad de contratación que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica, que descansa en el falso supuesto de su coincidencia con la libertad económica, impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas que solo en teoría postulan a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Posteriormente, le pido que en el siguiente considerando pueda escribir qué es el principio de celeridad y de sencillez. Ahí arribita usted puede hacerlo y puede escribir ahí que es el principio de celeridad y el principio de sencillez. Posteriormente dice, más abajo, por tanto decreta las reformas que se introducen al Código de Trabajo, disposiciones generales, ya vimos la vez desde la primera clase, pues el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 de nuestro Código de Trabajo. Entonces, veamos. Entonces tenemos acá las disposiciones generales, el artículo primero regula los derechos y las obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea las instituciones para poder resolver los conflictos que pues se puedan generar de alguna contradicción entre pues un patrono y un trabajador. Vimos ya lo que es el artículo 3 y el artículo 2 de nuestro Código de Trabajo, entonces no vamos a ahondar en él. Ahora, ¿qué vamos a pasar?
vamos a ver qué es importante, qué dice nuestra legislación, no solo desde ver nuestra rama del derecho de trabajo, sino qué más instrumentos legales nos hablan acerca de la minoría de edad. Vimos la semana pasada que les tocaba leer el convenio 029, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque toda esa documentación al final sirve pues para tener un conocimiento amplio de lo que pueden tener los convenios internacionales acerca de un tema. A la hora de pues plantear la demanda respectiva, pues puede ser un aporte que podemos tener y poderlo introducir al memorial respectivo. Antes de continuar, no voy a preguntarle, aquí me aparecen los nombres, pero no quisiera preguntarle porque puede ser que alguien no pudo leer, realmente son pocas páginas, pero también entiendo que tienen varias actividades, varios cursos y puede que no le dio tiempo por X o Y situación. Alguien que lo haya leído, que tome el micrófono y a grandes rasgos, ¿verdad? Me diga de qué se trataba ese convenio, si lo logró leer. Le escuchamos. O ninguno lo leyó. Buenos días, Elizabeth Andrade. Es el Maestrante, le convenio escucho. de la OIT, ¿verdad? El convenio 29, trabajo Exacto. forzoso. Pues ahí el convenio hablaba, pues más me llamó la atención sobre las excepciones que no se consideraba trabajo forzoso, el servicio militar, obligaciones cívicas normales, trabajo derivado de una condena judicial, trabajo en situaciones de fuerza mayor, guerras, desastres, epidemias y pequeños trabajos comunales aprobados por la comunidad. Eso fue lo que pues puedo aportar que me llamó la atención. Muchas gracias, maestrante. ¿Por qué le pregunté? Le agradezco. Gracias por haberse tomado el tiempo para, pues, leer. Al final, como yo les decía, si lo quiere leer, pues está bien, y si no, pues también, ¿verdad? La cuestión aquí es que vaya teniendo como un poquito de material para lo que más adelante le va a tocar, pues ser el abogado, ¿verdad? Entonces, que usted tenga las herramientas necesarias para poder aportar. Pero lo va a poder aportar siempre y cuando, pues, haya leído, pues, más de algún convenio. Para que usted pueda tener la defensa respectiva más adelante para su cliente. Le agradezco mucho. Vamos a continuar y dice edad mínima para trabajar. En la edad mínima para trabajar, podíamos irnos directamente a qué dice el Código de Trabajo, pero muchas veces nos va a tocar cuestiones como estas para poder saber qué dice la demás normativa. Sobre todo que la edad mínima para trabajar, pues se puede ver desde diferentes puntos de vista para qué va a trabajar un menor de edad, cuando se supondría que quizás un menor de edad no tendría que trabajar. Entonces, pues nos va a servir para esas cuestiones. La edad mínima para trabajar, veamos qué dice la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Yo traté de buscar en la legislación y traté de pegársela ahí, espero que la logre ver. No quería tener muchas diapositivas porque si no para estudiar ya sienten que son un montón y entonces no está tan grande, pero era por eso, porque entre más grande ponía la diapositiva, pues se les hacía muchísimas más. ¿Qué dice entonces la Convención Americana sobre los Derechos Humanos? El artículo 19 nos habla específicamente de los derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Artículo 6. Prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Número 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Número 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio en los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad. Acompañado de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. Número 3.
no constituye un trabajo forzoso o obligatorio para los efectos de este artículo, inciso A, los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente, tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposiciones de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. Inciso B. El servicio militar y en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en el lugar de aquel. Inciso C. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la estabilidad o el bienestar de la comunidad. Inciso D. El trabajo o servicio que forma parte de las obligaciones cívicas normales. Si se dan cuenta, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos nos va a hablar específicamente en forma general. No nos dice quizás la respuesta que necesitamos. Yo lo que fui y le quería mostrar, o sea, nos va a tocar ver esto y dice uno, bueno, pero sí, dice que es prohibida la esclavitud. Por lo menos nos deja claro desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la esclavitud, cualquier tipo de servidumbre, por supuesto que está prohibida. A lo más que nos habla la Convención va a ser acerca de los derechos del niño y que por supuesto que se deberían respetar y que dentro de las legislaciones guatemaltecas pues debe existir la normativa respectiva para este tipo de temas. Bueno, pero no es solamente esa normativa. En este caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por supuesto, que no solamente abarca eso, sino tiene muchísimos temas, pero lo ve como en forma general. Nosotros vamos a tener que ir en algún momento leyendo cuestiones como para saber qué voy a extraer y qué es lo que me va a servir a la hora de poder argumentar y pues en determinado momento tener que tomar la palabra y no pues no solo decir lo que dice el Código de Trabajo, sino pues tener un conocimiento amplio acerca del tema. La Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. Veamos en la parte 1, artículo 1. Maestrante Marvin. Le cedo el micrófono, leamos el artículo 1, por favor. Lo puede ver en su diapositiva y le escuchamos. Muy bien, licenciada. Artículo 1. Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Gracias, maestrante. ¿Qué edad dice ahí, maestrante? Que es considerado, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Niño. Menor de 18 años. ¿Puede leer la parte de celeste, por favor? Muy bien. Dice, es obligación del Estado proteger al niño contra el desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o desarrollo. Fijar edades mínimas de admisión al empleo y reglamentar las condiciones del mismo. Muchas gracias, maestrante. Y eso es un trabajo de menores. Esta Convención de los Derechos del Niño, pues sí, ya establece una edad mínima que según la Convención es un menor de edad. También esta ya es un poco más amplia. Nos dice qué es un trabajo de menores y empieza diciendo que es una obligación, por supuesto que del Estado, la protección hacia ese menor de edad. Veamos, artículo 32. Los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempleo de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Número 2. Los Estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente articulado.
Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados partes en particular, inciso A, fijarán una edad o edades mínimas para trabajar. Vea, porque la Convención de los Derechos del Niño le está diciendo cada estado tiene que tener una edad mínima. Ya vimos anteriormente el instrumento legal que lo hablaba como de una forma más general. Esta convención sí ya establece una edad, pero dice cada legislación debería por lo menos saber cuál es la edad considerada para ser un niño. Y sobre todo la edad mínima para que esa persona pueda trabajar, como lo dice el inciso A. Inciso B. Dispondrán de la reglamentación apropiada de los horarios y las condiciones del trabajo. Inciso C. Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo. Si se da cuenta, este instrumento legal maestrante ya es un poco más puntual. O sea, sí establece cuestiones que deberíamos ya de tener dentro de nuestra legislación, porque por supuesto que el tema de los menores de edad, por supuesto que es un tema importante. Disculpen, es que me quedé viendo que desde donde estoy tengo una ventana, pero veo que están los señores de la electricidad ahí. Les digo esto por si tal vez no sé qué están haciendo ahí, pero ahí están subidos y como que están manipulando los cables. No sé si en algún momento vayan a hacer algo. Pero se los digo porque cabal los acabo de ver en el reflejo del vidrio y no sé si en algún momento se me vaya a ir la conexión porque están haciendo algo en la luz. Ignoro qué pasó allá afuera, pero para que sepan. Entonces tenemos como esta legislación, ¿verdad?, que nos habla sobre los derechos de los niños y que ya debemos adoptar algunas cuestiones. El tema de menores de edad maestrantes sigue siendo un desafío total. Aquí ya les pude poner pues algunas cuestiones y el conocimiento es un poco más amplio. Hace 1 año y medio recibí un diplomado que estaba basado en los derechos humanos, específicamente sobre los niños y las niñas de la calle, sobre todo porque se veía desde la vinculación que no deberían de trabajar, pero son niños que están desprotegidos y que están, sobre todo, pues en la calle, donde se les vulnera todo tipo de derechos. Estuve todo 1 año estudiando pues ese diplomado y al final les puedo decir que hablar de los menores de edad sigue siendo un desafío para cada uno de los órganos del Estado. ¿Por qué vemos esto? Porque es importante dentro del derecho laboral saber en dónde están los derechos del niño. No es solamente qué pasa en mi código de trabajo, es qué pasa con las demás normativas, porque estar dentro de el derecho laboral, pues todo el tiempo vamos a ver que se vulneran los derechos de los menores de edad. Todo el tiempo vamos a ver a niños en los semáforos, todo el tiempo lo vamos a ver, y pues necesitamos ver no solo lo que diga el código, qué dice la legislación, y que por supuesto que Guatemala, al igual que otros países, están haciendo esfuerzos múltiples porque no debería de existir niños que trabajen cuando la Constitución dice, a partir de su artículo 78 de la educación, que deberían de estudiar más no trabajar, pero nos vamos a encontrar ante todas estas situaciones en el derecho laboral. Posteriormente, entonces, ya vimos 2 normativas, pero veamos si hay más normativa. Por supuesto que hay. Hay un convenio, que es el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Veamos qué dice. El objetivo de este convenio de la Organización Internacional es la abolición efectiva del trabajo infantil. O sea, sí tenemos un convenio que nos va a hablar específicamente de este tema, ¿verdad? Ellos quieren la abolición efectiva del trabajo infantil, entendido como que trabajo que es peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, o trabajo que interfiere con la educación obligatoria o para el cual los niños son simplemente demasiado jóvenes. El convenio 138 exige a los países que, número 1, fijen una edad mínima de admisión al empleo o trabajo, y número 2, que establezcan políticas nacionales para la eliminación del trabajo infantil. ¿Se dan cuenta cómo hemos visto el aporte que cada uno de los instrumentos que a partir de la clase pasada, pues vimos que son parte del derecho laboral, ¿verdad? Este convenio 138, pues sí nos habla meramente de cuestiones de menores de edad y dice edad mínima
El convenio 138 fue adoptado por la OIT en 1973 y estipula que los estados deberían elevar progresivamente la edad mínima a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los niños. Establece los 15 años como la edad mínima de admisión al trabajo en general. Se da cuenta que ya tenemos una visualización general, ya tenemos a alguien que dijo que niño es menor de 18 años de edad y el convenio 138 nos está diciendo que podría ser de 15 años como la edad mínima de admisión para que esta persona ya pueda trabajar. Lo que es importante es que los estados velen porque los niños estén escolarizados, es decir, que se cumpla lo que dicen los artículos de la Constitución. Por lo que hasta alcanzar esta edad, el convenio 138 exige que la edad a la cual un niño termina su educación obligatoria y la edad mínima ya de admisión para que el trabajo sea la misma. Los niños solo estarán preparados para una vida laboral plena y productiva cuando tengan al menos una educación básica. Miren, este párrafo engloba muchísimas cosas y es muy bonito lo que dice, y llevarse a la práctica es otra cosa. Por supuesto, una persona de 15 años de edad sigue siendo un niño, definido en el derecho internacional como toda persona menor de 18 años de edad, ¿sí? Que continúa desarrollándose física y mentalmente, que es más vulnerable que los adultos a los peligros en el lugar de trabajo y que por ende debe ser protegido. Por consiguiente, el convenio número 138 establece en 18 años la edad mínima para realizar trabajos peligrosos. Y pues ahí continúo. Veamos qué más hay. Tenemos un convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo. Vea lo que dice este convenio. Todo miembro que ratifique el presente convenio debe adoptar las medidas inmediatas para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. O sea, se da cuenta, sí tenemos legislación que nos hable del derecho que tienen esos menores de edad de ir a estudiar, más no pues de realizar un trabajo propiamente como para tener algún esfuerzo, como lo dicen los documentos. El artículo 2 dice, a los efectos del presente convenio, el término niño designa a toda persona menor de 18 años de edad. ¿Se da cuenta? Ya tenemos como varias posturas de lo que podría ser considerado un menor de edad. A los efectos del presente convenio, la expresión las peores formas de trabajo infantil abarca. ¿Por qué pongo todo esto, maestrante? En algún momento usted no sabe qué tipo de caso le va a llegar y es usted el abogado. O sea, tiene que tener por lo menos alguna lectura de si hay en algún convenio, pues alguna definición que a usted le pueda servir. Nuestro Código de Trabajo sí logra decir que es un contrato individual de trabajo, sí le logra decir que es un trabajador, que es un patrono, pero muchas cosas no las va a abarcar y para esto pues sirven esos instrumentos internacionales para que puedan dar el acompañamiento y el apoyo que muchas veces dentro del código como tal pues no lo vamos a tener. Lo más fácil sería, ay, me voy a la tecnología a ver qué me dice la computadora, pero sí tenemos convenios que para esto nos van a servir. Para eso espero yo que usted vea el enriquecimiento de los convenios, en donde sí podemos extraer algunas definiciones. Uno no sabe la magnitud de lo que usted va a realizar. Puede que usted litigue como abogado en la rama laboral, como puede que no. Puede que vaya a una institución del Estado y sea usted el asesor que va a ir a las entidades y tiene a su bien pues alguna iniciativa de ley, o usted no sabe las situaciones en las que va a participar, y todo esto le ayuda para poder apoyar determinando el ámbito en el que se vaya a encontrar. Posteriormente dice, artículo 3, maestrante Ana, si puede leer el artículo 3, por favor, ahí está en su diapositiva, enciende su micrófono y la escuchamos. A los efectos del presente convenio, la expresión las peores formas de trabajo infantil abarca. Inciso A. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como la venta y la trata de niños,
la servidumbre por deudas y la condición de siervo. Y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligación de niños para utilizarlos en conflictos armados. B. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. C. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes. Y D, el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Muchas gracias, maestra. También este convenio 182, pues nos establece los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, inciso D, deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente previa consulta con las organizaciones de empleados y de trabajadores interesados y tomando en consideración las normas internacionales en la materia. En particular, lo que establecen los artículos 3 y 4 de la recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil. Y pues ahí seguimos leyendo el resto, pues que nos habla sobre el mismo tema. Veamos entonces, maestrantes, qué dice nuestro Código de Trabajo. Por lo menos acá ya tenemos el concepto de lo que piensan las diferentes legislaciones internacionales que tenemos en cuanto al tema. Veamos. La edad mínima para trabajar es de 14 años, sin embargo, el Código de Trabajo permite que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorice a los menores de 14 años para trabajar en circunstancias, pero únicamente excepcionales. El empleador debe obtener autorización por escrito de la Oficina de la Inspección Laboral para que un menor pueda trabajar como aprendiz. O sea, nuestro Código de Trabajo ya en las últimas clases vamos a ver que hay trabajo sujeto a regímenes especiales, se llama dentro del código, y dentro de ese sujeto a regímenes especiales hay una clase donde el menor puede trabajar, pero como un aprendiz, ¿sí? O se va a especializar. Por ejemplo, vamos a una carpintería y el menor de edad pues va a ir como aprendiz. No es un trabajo como una fuente económica, sino él quiere ser más adelante un zapatero o un carpintero, pues va a ir con el zapatero, va a ir con el carpintero y pues todas las formas legales para que él se pueda preparar y pues obtener ese talento, si lo queremos ver así, pero va a ser un aprendiz, no propiamente como un trabajo, pero sí el código de trabajo lo estipula de esa manera, porque él o ella tienen la necesidad de trabajar debido a la extrema pobreza de sus padres o de las personas que se hacen cargo del niño o niña. El trabajo es ligero debido a su duración e intensidad, compatible con el desarrollo físico, mental y moral del menor, y el menor debe cumplir con sus requisitos obligatorios de educación. La Constitución prevé la educación pública gratuita y pues por supuesto que está pues a partir del artículo 74, 75, 76, 77, 78 de la Constitución. Entonces veamos, vámonos a la Constitución, artículo 74. Si alguien lo tiene ahí, por favor, habilita su micrófono y le escuchamos. Doctora, con relación al artículo 74. Le escuchamos. Estoy viendo que se refiere a educación obligatoria. Léalo, maestrante. Bueno, los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente. El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar.
Muchas gracias. Veamos artículos 148, 149 y 150 de nuestro Código de Trabajo. ¿Lo puedo leer? ¿O otro? Por favor. Bueno. El 148 establece: se prohíbe el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o en su defecto la Inspección General de Trabajo. El B está suprimido. El C, el inciso C dice: el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. El D, el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y el inciso E, el trabajo de los menores de 14 años. Por su parte, el artículo 149 establece la jornada ordinaria diurna, que indica el artículo 116, párrafo primero, se debe disminuir para los menores de edad así. Inciso A, en 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 14 años. Y el inciso B establece en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice conforme al artículo 150 siguiente. Es entendido que de acuerdo con el mismo artículo 150, también puede autorizarse una rebaja menor de la que ordena este inciso. Y en este caso el artículo 150 estipula que la Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años o en su caso para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar: A, que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. B, que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y C, que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresiones de las expresadas autorizaciones se deben consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben de trabajar los menores de edad. Eso sería, solo me queda la duda con relación al salario, pero quizás lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias, maestrante. Ahora quiero que me acompañen y vayan conmigo al artículo 32. Vamos a ir viendo que hay varios artículos que nos hablan, entonces dependiendo la situación en que nos encontremos, pues estos artículos nos van a apoyar. Yo espero que usted esté haciendo la relación en su código de los artículos que le van a ayudar. Vaya conmigo al artículo 32 y el artículo 32 dice: los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menores de 14 años deben celebrarse con los representantes legales de estos. A esta es la excepción que se dice acá en la diapositiva: menores de 14 años para trabajar en circunstancias excepcionales pueden celebrarse siempre y cuando pues se celebre con sus representantes legales. Recuerde que van a tener los menores de edad, tienen un tutor, un protutor o la persona que ejerza la representación legal de ellos, ¿verdad? Entonces, se tiene que celebrar de esa manera. En su defecto se necesita la autorización ¿de quién? De la Inspección General del Trabajo. O sea, se supondría que van a trabajar los menores de acuerdo a la edad que ya hemos visto en los artículos, siempre y cuando se tenga el permiso respectivo en la Inspección General del Trabajo. El producto del trabajo de los menores a que se refiere el párrafo anterior lo deben percibir sus representantes legales, según la determinación que debe hacer la Inspección General de Trabajo en la autorización que alude a este artículo.
ahí tenemos otro artículo que ampara este tema y vámonos a la Constitución. Y en la Constitución vaya al artículo 102, inciso L. Sí, es el inciso L. Dice, protección y fomento al trabajo de los... el inciso L. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo. ¿Se da cuenta? La Constitución dice no deberían de trabajar, salvo las excepciones, que las excepciones son las que me llevan a mi código de trabajo y dice, pues sí puede trabajar un menor de edad siempre y cuando se haga la vinculación correspondiente con la Inspección General de Trabajo, se cumpla con los documentos legales y lo que va a percibir el menor de edad pues lo va a recibir la persona que está a cargo o ejerza la representación del menor de edad. Salvo las excepciones establecidas en la ley, es prohibido ocupar a menor en trabajos incompatibles con su capacidad física o que ponga en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores de... eso es de los trabajos mayores de 60 años, ¿sí? Entonces tenemos todos estos artículos, pero ¿por qué lo empezamos a ver desde la legislación internacional? Vimos que se hablaba muy general, luego ya se van determinando edades y pues nuestro Código de Trabajo tuvo que adoptar una edad, que ya vemos acá la edad que dice nuestro Código de Trabajo y que no está lejos de las recomendaciones que pues nos han dado a través de la legislación internacional, que deberíamos de tener una edad, que se debería de establecer el procedimiento, pues a través de la Inspección General de Trabajo se supone que ellos deberían de estudiar. Uno de los compromisos, pues por supuesto, es que ese menor de edad tenga y vaya a estudiar, ¿verdad? Se supondría que para esto, maestrantes, hay mucho por discutir. Que realmente eso se esté llevando al 100% de nuestro país, pues por supuesto que no se da de tal magnitud, porque vemos todo el tiempo lo más claro, vamos en el carro, en un semáforo, pues hay niños, ¿verdad? Siento que ahora ha disminuido un poco, pero no del todo. Yo todos los días voy al trabajo y todo, excepto esta semana, porque no sé, siempre veo a unos señores morenitos y está cargando a su niña todo el día bajo el sol. Es una nenita que le hacen 2 chonguitos y bien rizado su pelo. Y ahí está la nenita, todo el día. Yo siempre me pongo a pensar bajo el sol y la nena siempre está con su papá, ¿verdad? Y ahí la tiene. Es una niña que debería estudiar, sin embargo, pues están los esfuerzos, el Código de Trabajo lo tiene, pero por supuesto que hay mucho por realizar. Como les digo, todo el tiempo la veo a la niña con su papá y en otro semáforo a un nenito que siempre lo visten de payasito. Solo esta semana no vi a esta niñita que les digo, no sé por qué, pero no estuvieron toda la semana, pero normalmente ahí están. ¿Y qué más tenemos? No es solo lo que tenga nuestro Código de Trabajo, nuestro Código de Trabajo también se ayuda de lo que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Nosotros le llamamos la Ley PINA, el nombre es muy largo, entonces nosotros lo vemos solo como la Ley Integral de Protección, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Ley PIN. Veamos, porque esta ley, en cuestiones de menores de edad y cuestiones de protección y proceso de cómo vamos a proteger a los menores de edad, pues nos vamos y nos ayuda mucho para el proceso esto de la Ley PIN. Pero en un apartado dice, y se los puse acá en la diapositiva, artículo 2, definición de niñez y adolescencia. Para los efectos de esta ley se considera niño o niña. Esta ley, por ejemplo, la vemos en derecho administrativo. Sí dice un concepto de niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumple 13 años de edad. Y adolescente a toda aquella desde los 13 hasta que cumple 18 años de edad. Esta ley de protección internacional de protección integral, pues sí establece ya una edad, incluso para esta ley, quién podría ser considerado un adolescente. También establece en el artículo 51, ahí hay una sección quinta que dice derecho a la protección contra la explotación económica. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra la explotación económica, el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su edad física y mental o que impida su acceso a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos por el Estado, la familia, la sociedad, a fin que tengan acceso a la educación, el deporte, la cultura y la recreación propia a su edad, en beneficio de su salud física y mental. En esta ley también no está como de un artículo a otro y subsiguientes, sino están como regados. En el artículo 66 también dice,
profesionalización y protección de la sección 2. Es prohibido cualquier trabajo a adolescentes menores de 14 años de edad. Esto va en compatibilidad pues, con lo que dice nuestro código de trabajo, con la edad que también establece la Constitución Política de la República de Guatemala, salvo las excepciones establecidas en el Código de Trabajo. O sea, sí dice, ahí está el Código de Trabajo y que no es incompatible con lo que diga el Código de Trabajo. Artículo 67, protección. La protección a los adolescentes trabajadores será, además de las normas contenidas en esta ley, la que dispone la Constitución Política de la República, el Código de Trabajo, los tratados, convenios, pactos y demás instrumentos internacionales en esta materia ratificados por Guatemala. Entonces, ¿por qué vemos esto hoy, maestrantes? Porque sí es importante que sepamos qué vamos a hacer con los menores de edad y que hay legislación desde lo internacional hasta la propia legislación, que por ejemplo, esta ley PINA, pues se ve específicamente en derecho, en el curso de Derecho Administrativo. Vemos estas cuestiones y pues aquí ya solo vemos un enfoque pues a grandes rasgos en derecho laboral por la edad mínima que tiene un menor de edad. El aprendizaje se considera aprendizaje a la formación técnico-profesional impartida según las pautas y bases de la legislación de educación en vigor. Y pues ahí sigue diciendo pues más cosas que van enfocadas también a que el menor de edad se supone que lo primordial o lo que debería de hacer específicamente, pues es trabajar en cuestiones que nunca va a ser su prioridad el trabajo. Lo primero que debería de hacer, pues es estudiar. Y en compensación, pues sí, ir desarrollando como el Código de Trabajo lo ve, y lo vemos casi en la última clase de Derecho Laboral, vemos que sí hay un tipo de aprendiz que no se va a ver como un trabajo propiamente dicho, pero que sí es una oportunidad para que el menor de edad pues pueda ir aprendiendo una ocupación que al final puede irse desarrollando como un talento. Bueno, vamos a continuar. Yo espero que usted haya subrayado y que tenga pues los documentos respectivos. O sea, yo le expliqué por qué necesitamos ver esto. Necesita usted saber en dónde están los fundamentos de la minoría de edad. No solo lo que para mí era muy fácil pegarle ahí lo del código y hasta ahí, sino ver qué dice la legislación para que usted tenga un argumento y un conocimiento más amplio del tema. Vamos a continuar y dice artículos 7 y 8 de nuestro Código de Trabajo. Le dije que hoy vamos a ver varias cosas que tiene nuestro código. Entonces, el artículo 7 y 8 del Código de Trabajo nos habla, artículo 7, se prohíbe en las zonas de trabajo la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallos, los juegos de azar, el ejercicio de la prostitución. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo establecido fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. Si bien es cierto, nuestro Código de Trabajo dice se prohíbe que a lugares cercanos de 3 kilómetros, pues no exista ningún tipo de esta naturaleza, para evitar que cuando se le haga el pago de la forma que sea semanal, quincenal o mensual al trabajador, pues él no pueda, si tiene sobre todo algún problema de bebidas alcohólicas, pues tener en el cierto radio de su trabajo, pues algún tipo de estos lugares en donde él pueda ir a perder su dinero y no aprovechar lo que ha recibido en el salario para las cuestiones económicas o necesidades que tenga dentro de su familia, ¿verdad? O para cumplir las diferentes metas o actividades que desea realizar. Que se cumpla esto al 100%, pues no lo es, ¿verdad? Sin ir más lejos, pues sí tenemos incluso cerca de centros educativos, pues este tipo de lugares, ¿verdad? Entonces, realmente está una prohibición que no debería de ser y que el legislador en algún momento tuvo la preocupación de establecer qué va a pasar con el salario y que no se quede perdido en esos lugares. Sin embargo, es algo que está plasmado y que pues no tiene como mucha vinculación a la hora de la forma práctica dentro de las cuestiones que se viven a diario. El artículo 8 dice, es libre el ejercicio del comercio en las zonas de trabajo, no puede cobrarse suma alguna por tal ejercicio, queda a salvo los impuestos, tasas, arbitrios establecidos legalmente. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se puede limitar o regular dicha libertad si a juicio de las autoridades competentes su ejercicio irrestricto perjudica el normal desempeño
de las labores, los intereses de los trabajadores o de la colectividad. Recuerde, maestrante, que hay varias cosas que pues están establecidas, pero no siempre se les da cumplimiento. ¿Por qué tratamos de abarcar estos artículos? Porque en algún momento también usted va a tener que hacer, entiendo yo, para verlo de la maestría, algún proyecto de grado, y pues vamos viendo qué artículos pues no tienen una mayor vinculación, que están escritos, sin embargo a la práctica no se lleva de tal forma que en determinado momento le pueden servir como un material para que posteriormente pueda usted hacer su estudio de maestría, pues en cuestiones que sí tenemos un código, pero en la práctica no se da al 100% de esta manera, tomando en cuenta también y recordando que nuestro código de trabajo, pues también es un poco, pues antiformalista. Hay muchas cosas que de la práctica, pues se va a ir viendo, vamos a los juzgados y ya nos vamos como encasillando a la forma en cómo se van a hacer ciertas cosas, porque nuestro código, pues no es, a diferencia de los demás, hay muchas cosas más escritas en los códigos como para darnos esa luz. Sin embargo, aquí, pues sí, nos vamos viendo muchas veces a cuestiones eminentemente de práctica que forma parte de lo que vimos la semana pasada como la costumbre que se puede adoptar ese derecho consuetudinario, pues no está de más dentro del derecho laboral. Artículo 109 habla del uso, que se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Se supone que a la hora de, creo que la siguiente clase vemos un reglamento interior de trabajo, pues a la hora de poner en conocimiento cualquier normativa, disposición, anuncio, circular, un oficio que le vamos a dar a los trabajadores, pues sí tenemos una prohibición de que debe ser en el idioma de la persona. Pues si estamos en algún departamento, municipio, en donde se hable algún tipo de, que se hable mam, que se hable quiché, cachiqué, pues tiene que ser en ese idioma, ¿verdad? No se los vamos a poner en inglés, salvo que pues sí exista alguna empresa donde los trabajadores, como un call center, por ejemplo, que la mayoría pues atiende llamadas que son en el idioma inglés. Pues se supone que todos los trabajadores que están ahí pues han sido contratados específicamente pues en ese lenguaje, porque van a atender llamadas en inglés y se supone que hablan un 90% del inglés y no es que el 100%. Pues sí, esa sería como una excepción a la regla, pues a ellos sí se les podría poner un anuncio, una circular, porque lo van a entender. De lo contrario, pues sí es muy enfático en que sea pues la noticia que vaya a ser de acuerdo al idioma que se tiene pues, en la empresa, en el lugar donde se está. ¿La escucho, maestrante? No sé si me quiere hablar. Yo pienso que se le encendió su micrófono, pero aprovechando, manda? ¿será que podría intervenir? Es que no le escucho. Yo creo que se le encendió su micrófono. No le logré escuchar, de verdad. Si me lo pudiera volver a repetir, se lo agradezco. Perdone, maestra, no sé si me escucha. Ahora sí, es que le escuchaba muy lejano, pero dígame, ahora sí. Yo tengo, creo que para mí es importantísimo el tener una diversidad de legislación y sobre todo tener todos esos mecanismos de protección de derechos para la niñez y la adolescencia. Sin embargo, con estas, digamos, acciones que no se puede, que la legislación hoy por hoy no cumple, digamos, ¿qué sanciones hay a nivel internacional o qué le tendrían que hacer al Estado, digamos, o decir al Estado guatemalteco para poder hacer cumplir todas estas, estos convenios que a nivel internacional primero se ratifican y se intentan hacer cumplir, ¿verdad? Pero la realidad es que países como Estados Unidos
tienen una realidad totalmente diferente a la de Guatemala, ¿verdad? Tenemos niveles de pobreza tan altos que, y en algunas ocasiones aquí en Guatemala, creo que el tener más hijos significa tener más oportunidades de ingreso, ¿verdad? Para algunos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer cumplir esta legislación a nivel internacional y que se adhiera a la realidad que tiene Guatemala, ¿verdad? Le agradezco mucho. Digamos, a mí me gustan mucho las cuestiones que van enfatizadas a niños y todo esto. Estudio muchos diplomados basados en derechos humanos, donde tiene la Convención Internacional de Derechos Humanos vinculación en esto. Estudio tanto y quisiera tener una respuesta para decirle, mire, al Estado de Guatemala se le va a imponer tal cosa, pero no es así. Los estados prácticamente que aceptan o ratifican un convenio en donde tratan en la medida de lo posible que el contenido de los mismos pues se vaya adaptando a la realidad más idónea de lo que tenga nuestro país. Sin embargo, no se contempla como una sanción económica o algún tipo de para decirle que el Estado de Guatemala no lo está cumpliendo. Si se da cuenta, no es que no lo cumpla. El Estado de Guatemala tiene los esfuerzos a través del Código de Trabajo, a través de la Constitución, y por eso vimos algunas leyes. Maestrante Scarlett tiene abierto su micrófono. No sé si me quiere decir algo, pero tiene abierto su micrófono, maestrante Scarlett. Bueno, la cuestión es de que no tenemos como una sanción propiamente dicha, pero sí se tienen como diferentes esfuerzos para que se pueda dar cumplimiento. Pero ese los mismos tonos, ¿va? Sí, ahorita porque está así se mira como negro. Scarlett. Scarlett. Licenciada, disculpe y silencia Sí, pero el no audio a me da nivel la general opción para para que no lo interrumpan. silenciarla. Eso le iba a sugerir, por favor. No me da la opción para... La vez pasada sí tenía la opción para poder silenciarla, pero esta vez no. Híjole, porque sí, la clase está interesante y es de mucha importancia para nosotros. No me deja la opción. Ah, ya. Compañeros, No. alguien que pueda llamarle. Bueno, creo que ya. Entonces tenemos como esas cuestiones en donde se trata de que desde la Organización Internacional del Trabajo o desde la Inspección General del Trabajo, pues se supone que una de las labores de la Inspección General del Trabajo es ver que se dé cumplimiento de estas cuestiones, pero no tenemos que yo les pueda decir una sanción eminentemente para Guatemala, definitivamente si no lo cumple, porque no es que no lo cumpla, sino que sí lo tiene en el Código de Trabajo, lo tiene en la Constitución y tiene leyes específicas, pero pues hay diferentes esfuerzos en que se pueda cumplir, pero no tenemos una sanción económica, monetaria o directamente para el Estado de Guatemala, salvo que sí se lleve como dentro de un proceso eminentemente en donde se quiera sancionar al Estado de Guatemala como tal. Y esto es como un proceso a nivel internacional, pero no se llevan procesos como de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, no tenemos cuál es el compromiso que uno tiene. Pues uno de los primeros compromisos que yo siempre he visto es que cuando se tienen las cuestiones de maestría que se van a realizar, pues se tenga la oportunidad desde allí de que podamos nosotros pues ser los entes de cambio y de poder nosotros en algún momento nosotros como poder establecer ahí está. Es que estaba viendo y al fin me dejó la opción de silenciarla, entonces la estoy silenciando.
Bueno, la cuestión es de que sí se tienen como todos esos esfuerzos, hay mesas técnicas, por ejemplo, desde el organismo legislativo, pues siempre se tiene una vinculación desde los que tienen a su cargo la comisión de, por ejemplo, del trabajo de poder vincularse a alguna de estas cuestiones. ¿Me logran ver? Em, No sé si me logran ver, es que por un momento, ya veo que se los dije, por un momentito cabal se me fue el internet. No sé si me logran ver, sí, ¿verdad? Una presentación. Ahorita vamos a ver. Es que sí se fue el internet como por 2 minutos, así que vamos a ver. ¿Logran ver la presentación? Yo sí la veo. Sí, la sí, nosotros vemos. también. Ah, bueno, ahí está. Es que fue solo un segundo. Entonces, pues entonces esos serían como los esfuerzos. No tenemos netamente como al menos que sí ya entre como dentro de un proceso, pero esto es a nivel internacional. Pero realmente no se le da cumplimiento porque no sería como la única cuestión que no se cumple y no es que no se cumpla, sino se tienen los esfuerzos y los compromisos pues directamente acerca de esto, ¿verdad? Entonces, pues se tienen los esfuerzos específicos para que se pueda realizar, pero se tiene un trabajo constante y es de las entidades involucradas para poderle dar seguimiento. Digamos, en estos diplomados que nosotros estudiamos, pues hay propuestas, hay mesas de trabajo, pero todo se queda en eso, ¿verdad? Realmente a la fecha no tenemos, como yo les diga, ay, vamos a reformar este artículo o alguna propuesta de alguna reforma de un artículo que en determinado momento podría ser, pero que, por ejemplo, la reforma de un artículo viene siendo desde el organismo legislativo, entonces tendría que nacer como de esa entidad, pues el hecho de que se quiera hacer una reforma como tal, ¿verdad? Entonces, lo único que nos queda, pues, es tener el conocimiento y, pues, más adelante, yo no sé, pues, la vinculación que alguno de ustedes pueda tener, alguno de ustedes incluso puede llegar a ser el presidente de la República y, pues, desde los diferentes espacios que se tenga, pues, poder propiciar un cambio de mejora para. Nuestro código de trabajo no tiene tantas reformas y, pues, sí hay muchas cuestiones que incluso ya no están como tan al día de lo que estamos viviendo, sobre todo con la tecnología, y que pues sí vale la pena muchas reformas, pero la reforma recuerde que es algo que pertenece específicamente al organismo legislativo. Entonces, pues eso es lo que tendría que decirle en cuanto a esto, maestrante. Espero pues poder colaborar un poquito a la respuesta. Sí, muchas gracias. Posteriormente tenemos artículo 10. Vea qué importante es este artículo 10. Le pido que por favor lo subraye. Nosotros lo tenemos ahí. Le pido que le haga un apunte, protección al trabajador y un principio tutelar. Nosotros le tenemos a este artículo la protección que debe tener todo trabajador y al mismo tiempo eso da el resultado del principio tutelar. Vea lo que dice. Artículo 10. Se prohíbe tomar cualquier clase de represalia contra los trabajadores en el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les otorga la Constitución. La Inspección General de Trabajo se supone que todo el tiempo está para eso, para poder dar el acompañamiento en la vinculación de ver que se cumplan los derechos. Antiguamente, ahora sí ya es mucho tiempo antes, en el tiempo que estaba estudiando para Derecho, pues también soy maestra de profesión, entonces trabajaba en un colegio en las mañanas, posteriormente ya estaba estudiando, cerré pensum, me recuerdo, ya daba clases también en básicos, después di clases en diversificado y así, ¿verdad? Entonces todo el tiempo he estado como en ese ámbito de dar clases y recuerdo que pues trabajaba, ¿por qué les estoy contando esto? Porque trabajaba de maestra en un colegio, era privado, pero recuerdo que en algún momento sí, de todo el tiempo que trabajé ahí, solamente una vez vi a la Inspección General del Trabajo y que llegaba. Y la Inspección General del Trabajo recuerdo que ni siquiera nos pagaban el salario mínimo, o sea, ni siquiera nos pagaban el salario mínimo, nos hacían firmar pues documentos de que sí recibíamos todas las prestaciones laborales, por supuesto que no recibíamos nada de eso. Y por eso aquí dice la protección al trabajador. Yo siempre decía, cuando yo ya trabaje, voy a hacer muchas cosas que en su momento pues no lo podía hacer. Entonces, recuerdo que la Inspección General del Trabajo está para poderse involucrar en ver si se cumple,
Pero recuerdo que cuando llegaba la Inspección General del Trabajo, decía la directora del lugar, vino la Inspección General de Trabajo y la están llamando a cierta maestra, ¿verdad? A mí nunca me tocó porque no sé cuál hubiera sido mi actuación, pero nunca me tocó, sino a otras maestras. Y era como que ella le decía, mire, ahorita va a ir a la Inspección General del Trabajo porque la va a entrevistar en la dirección, pero tiene prohibido decir que no le estamos pagando las prestaciones. O sea, primero recibía una amenaza, la maestra ante la necesidad de que por supuesto necesitaba el trabajo, pues iba y decía que sí le estaban pagando todo. Nunca dijo que le pasaban todas estas cuestiones. Y es por lo mismo de lo que dice el artículo 10, se prohíbe tomar cualquier clase de represión contra los trabajadores. Es un artículo que está, pero que muchas veces no se cumple. En el sector del Estado es totalmente diferente la situación. En el sector del Estado se respetan mucho los derechos de los trabajadores porque saben que si no se respeta, pues hay sindicatos de trabajadores en donde se ve el cumplimiento de los mismos. No sé si me explico. En el Estado es una cuestión que se va a vincular de una manera mucho mejor que estando en una empresa privada, en una empresa privada. Usted no está de acuerdo con algo, simplemente que le vaya bien y pues ya hay otra papelería o más papelerías para poder trabajar. Este artículo también es un esfuerzo que tiene nuestro derecho laboral en cuanto a las cuestiones que se hacen diariamente. Artículo 12 dice, son nulas ipso iure. ¿Qué significa ipso iure? Significa de pleno derecho. Es nulo de pleno derecho. Llevándolo a nuestro contexto, ipso iure quiere decir de pleno derecho. Es nulo de pleno derecho a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución Política de la República y el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de prevención social otorguen a los trabajadores. ¿Sí? Aquí tenemos pues un artículo que protege mucho la tutelaridad del trabajador y pues está estipulado en el artículo 12 de nuestro Código de Trabajo. Veamos qué más hay. Artículo 15, 16 y 17 de nuestro Código de Trabajo. En el artículo 13 solo dice, se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de los trabajadores guatemaltecos y pagar a esto menos del 85% del total de los salarios. Posteriormente, en el artículo 14 dice, el presente código y su reglamento son normas legales de orden público, así que yo espero que ya lo tenga subrayado y si no que lo subraye, pues aquí está claramente que tenemos una naturaleza y nuestro derecho de trabajo es derecho de orden público. El 14 bis, vea lo que dice el 14 bis, se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, créditos políticos y situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión, comercio, que funcionen para el uso o beneficio de los trabajadores. En las empresas o sitios de trabajadores de propiedad particular o en los que el Estado crea para los trabajadores en general. Aquí recuerdo que hablaba con un colega y me dijo que dentro de su tesis que él había realizado, pues sí hizo una tesis enfocada en cuanto a este artículo, porque a veces o muchas veces sale como en el periódico y él de esa extracción del periódico pues hizo su tesis porque se limita mucho a veces a las mujeres en poder realizar un trabajo porque la contratación ya va como muy directa. Él sacó una tesis específicamente amparándose en este artículo 14 bis, que también es muy discutible, ¿verdad? Pero, ¿qué les puedo decir de este 14 bis? Pues si alguien tuvo el esfuerzo de poder hacer una tesis en cuanto a que no se estaba dando cumplimiento al 100% de lo que dice el artículo 14 bis, cuando hay convocatorias de empleos y que son visibles para todas las personas, por ejemplo, en los diarios de mayor circulación, en la prensa, sí tenemos como esos esfuerzos de qué es lo que podemos hacer, pues mejoras como estas a través de tesis o de estudios de grados de licenciaturas, de maestrías que se pueden realizar. El artículo 15, por si no lo vimos la semana pasada, necesito que lo subraye. Los casos no previstos por este código, sus reglamentos o las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver. En primer lugar,
de acuerdo con los principios del derecho de trabajo, eso lo vimos la semana pasada. En segundo lugar, con la equidad, la costumbre, el usos locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y las leyes del derecho común. El artículo 17, veamos el último párrafo, dice: para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Aquí tenemos que ver que el derecho de trabajo, pues sí predomina mucho el interés social ante el interés particular. En la Constitución Política de la República de Guatemala tenemos, maestrantes, los fundamentos que hemos visto y que, por supuesto, inician desde la protección humana como los fines y deberes del Estado, en el capítulo primero, desde el artículo 1, la protección a la persona. Nuestro derecho de trabajo no está solo. Hemos visto hoy un tema, o sea, realmente solo era un tema de los menores de edad, y lo vimos en las diferentes legislaciones. Pues la Constitución Política de la República de Guatemala, al ver el trabajo, pues se vincula desde la protección a la persona. El Estado se organiza para proteger a la persona, a la familia. Su fin supremo, por supuesto, que va a ser la realización del bien común. El artículo 2, que son deberes del Estado, garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad. El desarrollo integral de la persona va enfocada entonces a que ese desarrollo integral pues también lleva inmiscuido un derecho laboral como tal. Tenemos derechos humanos, derechos individuales, derechos sociales, que están consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala, y esos derechos sociales, pues por supuesto, que nos llevan al artículo 101 de nuestra Constitución, que habla del derecho de trabajo. El trabajo es un derecho de la persona, una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social. El artículo 102 nos habla de los derechos sociales mínimos de la legislación de trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales por medio del artículo 102 de nuestra Constitución. Así que, por favor, le pido que me acompañe. El artículo 102 de por sí es un artículo bastante largo, pero cada uno de los incisos, pues por supuesto que nos va a enfatizar, pues algunos derechos que establece nuestra Constitución y que por supuesto van a estar remarcados nuevamente en nuestro Código de Trabajo. El artículo 102 dice, son derechos sociales mínimos, y dice inciso A, el derecho a la libre elección del trabajo. No vamos a ir leyendo todo, pero sí algo puntual, subraya ahí. Sí hay un principio donde diga que tenemos la libertad de elegir nuestro trabajo. Por supuesto que la tenemos. En la Constitución, a partir del inciso A, inciso B, todo trabajo debe ser equitativamente remunerado. Sí, ahí dice más, ¿verdad? Pero solo ese pedacito. Va a ser remunerado. Tenemos que recibir, pues por supuesto, que un salario por el trabajo que estamos realizando. Inciso C, igualdad del salario para igual trabajo prestado. En igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad son cuestiones que, si lo vemos desde el sector público, pues en las instituciones de gobierno, este inciso se va a dar cumplimiento. No a la gran medida, pero sí una mayor proporción que si lo hablamos desde las empresas privadas. Yo siempre voy a decir y voy a remarcar y lo voy a afirmar que el derecho de trabajo en las entidades del Estado es un derecho totalmente diferente al derecho que va a ejercerse en una entidad privada. En el derecho público, si la persona tiene un reglón 011, por supuesto que sus condiciones van a ser totalmente diferentes a alguien que va a estar en el Estado, alguien que va a estar en una entidad privada, en donde si no acepta las condiciones en las cuales va a ser contratado, le dice muchas gracias, que le vaya bien, hay más papelerías y al día siguiente o a las horas ya hay una persona pues en ese puesto. Derivado a eso, si bien es cierto, hay garantías mínimas que estamos viendo en este artículo 102, que realmente en la práctica, en las empresas privadas, no se respeta al 100%. Y es por eso, pues que obviamente nace del incumplimiento propiamente de lo que dicen los derechos laborales desde la Constitución y el Código de Trabajo, pues que surge un derecho procesal laboral.
Para eso vamos a iniciar un proceso de demanda ante los órganos jurisdiccionales respectivos porque hay un incumplimiento de los artículos mínimos que dice, de esos derechos mínimos que tiene el artículo 102 de la Constitución. El artículo D nos habla de la obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Por supuesto que nos van a pagar, si estamos aquí en el país de Guatemala, pues por supuesto que el quetzal es la moneda pues reconocida mundialmente para nuestro país, pues nos deben pagar en esa forma. Inembargabilidad del salario. Esto es dependiendo a los casos determinados en la ley. Por cuestiones de pensiones alimenticias, pues sí se le puede embargar el salario, no la totalidad, porque no puede ser la totalidad, pero sí puede llevarse a cabo esta medida y eso pues lo verán en el derecho colectivo como tal. Fijación periódica del salario mínimo, ya sea que se lo vayan a pagar de forma mensual, de forma quincenal, que vaya a ser un trabajo que va a realizar por día, pues sí va a tener una remuneración económica por la actividad que está realizando. Las jornadas de trabajo, si queremos ver jornadas de trabajo, pues en la Constitución están a partir del inciso G, es un artículo grande que por supuesto que eso tiene un artículo del Código de Trabajo que sí en su momento vamos a ver las jornadas de trabajo. El inciso H, el derecho al trabajador de un día de descanso remunerado, pues se supone que por lo menos una vez a la semana, pues el trabajador necesita descansar. En el Estado, pues se da el beneficio de que no va a trabajar ni sábado ni domingo. En las empresas privadas, pues sí es muy difícil que se dé este cumplimiento. Si bien les dan un día, y si no, pues un mediodía, pero es por eso les digo, nuestro derecho laboral dice una cosa, en la práctica es totalmente pues diferente cómo lo vive cada persona. El inciso I, derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones, considero que esto sí se respeta en ambas partes. En lo privado lo que sí sucede es que le van a dar sus vacaciones, pero por la misma necesidad de la empresa, de la producción de lo que está realizando, pues es más vinculante que le ofrezca al trabajador que le va a pagar los 15 días de trabajo. No es que los vaya a gozar literalmente, pero sí se da la condición económica de, mire, no las goce, pero se las voy a pagar. Pero sí se tiene como, por lo menos, esa forma de podérsela respetar. La obligación del aguinaldo, que sí lo tiene nuestro inciso J, obligación del empleador de otorgar cada año el aguinaldo, así que por favor yo espero que esté haciendo su anotación ahí, por lo menos póngale en grande aguinaldo, así usted ya lo sabe a qué horas lo encuentra en algún momento que le vaya a servir rápido. Si usted ya lo tiene ahí, pues ya le pone aguinaldo, ya sabe que ahí va a estar. El anterior, que era el inciso I, pues le pone ahí vacaciones, es el artículo 102, el inciso que le va a hablar acerca de las vacaciones. Inciso K, protección a la mujer trabajadora. Por supuesto que ahí nos establece un término de pre-post. Eso lo vamos a ver en alguna de las clases más adelante. Les hice un cuadro donde vamos a ver qué dice la Ley de Servicio Civil, qué dice la Constitución, qué dice nuestro Código de Trabajo en cuanto a pre-post y si son las mismas cantidades o no. El inciso L, que ya lo vimos, son los menores de 14 años de edad. El inciso M, protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos, personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Pues ahora sí ya vemos un poquito más marcado de que no se limita que una persona pueda trabajar. Todos los días salgo de mi trabajo y camino pues para mi parqueo y siempre encuentro a una persona y la verdad es que me causa siempre algo. Yo veo a la persona, es una persona que tiene la discapacidad visual, entonces va con su bastón y su papá como que la espera de la institución en donde trabaja, la espera en la esquina a que salga y ya el papá la va ayudando, ¿verdad? Ella puede movilizarse por sí sola, pues tiene la discapacidad visual y el papá la acompaña. Esta semana es la única semana, no sé si le pasó algo al papá, está enfermo porque ya es una persona mayor y todos los días está ahí, a excepción de esta semana, el papá no la acompañó y entonces va ella despacio y se logra movilizar, pero se siente bien que hayan instituciones que tomen en cuenta y pues obviamente le ofrecen un tipo de trabajo y ella tiene una remuneración porque le dan la oportunidad de trabajar dentro de una institución. Realmente no sé cuál sea el puesto que tenga dentro de la institución, pero todos los días va al trabajo. Entonces sí se ve como que
sí se respetan estas cuestiones, que hay mucho por hacer en cuanto a las personas que tengan una discapacidad. Por supuesto que hay muchos esfuerzos. El inciso O, ahí le puede usted colocar indemnización. El inciso O nos habla acerca de la indemnización. El inciso Q es bien importante. Las personas que quieren ser y formar parte de un sindicato, pues el artículo 102, inciso Q, pues les establece específicamente pues la libertad de poder pertenecer a un sindicato. Posteriormente, vea el artículo 103, yo espero que ya lo tenga subrayado, y si por una o ya situación no la tiene, por favor, subráyela. Este es un artículo que desde el principio de la clase le dije: el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, y esa titularidad los protege todo el tiempo. Es un derecho tutelar todo el tiempo para el trabajador. No quiere decir que a la hora de ir a un proceso el patrono va en una desigualdad de condiciones. No tiene que decirse de esa manera, pero sí, si el patrono ha violentado los derechos del trabajador, que son mínimos e irrenunciables, como los 102 que tiene esta Constitución Política de la República de Guatemala, pues sí se van a defender todo el tiempo, y se le va a defender al trabajador que todo el tiempo haya gozado de vacaciones, que haya gozado de aguinaldo y en fin, de cada una de las prestaciones que son como derechos mínimos, que son irrenunciables por parte del trabajador y que se establecen desde la Constitución. El artículo 103 dice: las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores, y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo serán sometidos a la jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esta jurisdicción y los órganos encargados de podernos poner en práctica. Hoy le daba una clase a mis estudiantes y les decía: en el derecho civil, por ejemplo, la conciliación como tal, en un juicio oral, específicamente, sí es obligatoria en los juicios oral, y de ahí el artículo respectivo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece la conciliación como una forma obligatoria. En los demás juicios que tenga el Código Procesal Civil y Mercantil no es obligatoria la conciliación, pero sí es vista como una etapa que podría llevarse para terminar un proceso. Cuando hablamos en el derecho laboral, este artículo pues sí nos establece que es una fase obligatoria dentro de los procesos laborales a la hora de iniciarse, que el juez llame a las partes a una forma ecuánime de conciliación. A lo mejor lo que está peleando el trabajador es, a la hora de llegar a un proceso, que no le pagaron aguinaldo, no le pagaron vacaciones, no le pagaron bono 14, y lo que implica un proceso eminentemente laboral, en donde sí el patrono es consciente que no le pagó todas esas prestaciones, sabe que se va a llevar a cargo el proceso, y se va a llevar en un proceso que normalmente son tiempos largos en el proceso laboral, pues dice: no, realmente no quiero estar vinculado porque mi empresa, por el nombre de mi empresa, yo qué sé, y pues decide que en la primera audiencia, en la conciliación, pues decide pagarle las prestaciones al trabajador. Pues es una forma de poder solucionar dentro del derecho laboral una controversia, y para eso siempre el juez va, dentro de ese principio tutelar del trabajador, pues buscar que la otra parte logre conciliar. Si no ha pagado una prestación o algunas prestaciones, pues que haga el pago efectivo, y pues sería una forma también de poderse llevar a cabo el fin o la terminación de, dentro de un proceso laboral, pues el pago de las prestaciones que se le adeudan al trabajador. En el artículo 106, los demás usted los puede leer. Hay algunas cuestiones como, por ejemplo, la vivienda de los trabajadores. No es obligación del patrono darle una vivienda a su trabajador, ¿sí? Y eso lo dice el artículo 105, pero no es una obligación como tal. El artículo 104 nos habla que pues sí, hay derechos de huelga, derechos de paro, al que los mismos trabajadores están vinculados a un sindicato, pues en determinado momento pueden ejercer el derecho de ir a la huelga, de ir al paro,
que es permitido dentro de los procesos, eminentemente siempre que se hagan de forma legal, ¿verdad? Posteriormente, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Aquí, por favor, subraye, maestrante. Irrenunciabilidad de los derechos laborales va a tener una vinculación ¿con cuál? Apúntelo ahí. Con el artículo del considerando 4, inciso B de nuestro Código de Trabajo. Este artículo tiene vinculación con ese considerando. Repito, con el considerando 4 del inciso B de nuestro Código de Trabajo. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores. Esto también viene a ser un principio, pues, tutelar de los trabajadores. Vamos a un proceso como tal y pues se lleva la vinculación de que no va a renunciar, ¿sí? A las vacaciones, no va a renunciar a sus prestaciones y sí hay un artículo que le da ese amparo, que va a ser nuestro artículo 106 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué les dejé después? Les dejé únicamente eh, los, los numerales de lo que vimos el día de hoy para que usted lo pueda tener. Y por último, solo tenemos la última diapositiva. ¿Qué más tenemos en este? Vea por qué este segundo párrafo es importante. Por eso este artículo 106 de la irrenunciabilidad es importante. Dice, serán nulas ipso iure. Repito nuevamente, nula ipso iure quiere decir que es nulo de pleno derecho todo aquello que vaya en contra, ¿verdad? De lo que establece nuestra Constitución y lo que dice nuestro Código de Trabajo. Son nulas ipso iure y no obligan a los trabajadores, aunque se exprese en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen. Maestrante, subraye esto para la área procesal le sirve un montón. Renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores. Cuando vamos a un proceso como tal, este artículo, por supuesto que lo vamos a utilizar en nuestros memoriales de demanda, porque se supone que, si bien es cierto, hay un contrato, en el contrato el trabajador firmó que renuncia a su periodo de vacaciones. Eso no se puede hacer. Si bien es cierto, van a presentar un documento, la tutelaridad del proceso del trabajador lo va a defender en un proceso colectivo o en el área procesal como tal, porque tenemos este artículo 106 que va a respetar eso. Dice, aunque en un convenio, en otro documento, las estipulaciones que impliquen que él renunció a sus vacaciones, a su bono 14, ¿sí? Disminución, hay alguna tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales que son ratificados por Guatemala y en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Entonces, este artículo, aparte dice, en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Por favor, maestrante, subráyeme eso, le va a servir como no tiene idea cuando usted sea el abogado y póngale ahí indubio pro operario. Repito, indubio pro operario a ese último pedazo, porque usted va a ir a defender lo que es y que la Constitución establecía que era un derecho que no se podía renunciar por parte del trabajador. Y creo que pues se nos acabó el tiempo. Damos por finalizada la clase. Que tengan un excelente sábado. Muchísimas gracias, doctora. día, Excelente maestra. clase. Que Gracias. tenga un excelente día. Gracias, Gracias doctora. igualmente. Feliz tarde. Feliz tarde, compañeros. Gracias, doctora. Feliz fin de semana, doctora. Feliz tarde, doctora.